En el acelerado mundo actual es fácil sentirse abrumado. Fuerzas externas como la política, la sociedad y la economía condicionan nuestras vidas y a menudo nos hacen sentir impotentes. Pero, ¿y si tuviéramos poder? ¿Y si esta fuerza interior nos ayudara a crear cambios positivos en el mundo? Al contrario de lo que la gente cree, el poder no se basa en la manipulación externa, sino en nuestra capacidad para influir y transformar nuestras experiencias, y todo esto está al alcance de todos. Por lo que si quieres saber por qué elegir el poder sobre la fuerza puede transformar tu mundo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión traigo un libro muy especial, un libro muy solicitado y que ha hecho mucho revuelo, sobre todo en aquellas personas que han reflexionado en su contenido. El libro en cuestión es El poder frente a la fuerza, y es un libro que explica cómo cualquiera puede aprovechar su poder interior para cambiar su vida, así como la de las personas que lo rodean. Demuestra que con conciencia, intención y discernimiento, cualquiera puede encontrar su verdad y seguirla hacia una vida más plena e impactante. Te vas a dar cuenta conforme avancemos a qué se refiere todo esto. Sin embargo, hay que hacer una pequeña distinción respecto al poder y la fuerza. El autor menciona que el poder no es lo mismo que la fuerza. La fuerza puede parecer una solución rápida, pero no es más que una solución temporal que acarrea consecuencias indeseables. El poder, en cambio, es un fuego que arde lentamente y produce resultados duraderos. Todos tenemos poder, ¿ok? Puedes utilizarlo para superar retos y alcanzar objetivos pacíficamente, sin sufrimiento ni derramamiento de sangre, y también puedes utilizarlo para encontrar respuestas afirmativas o negativas, incluso a las preguntas más difíciles. La cuestión aquí es, ¿estás preparado para potenciar tu mejor vida? Este análisis te va a ayudar a entender y aprovechar tu poder correctamente para que puedas normalizar la transformación, la innovación y la colaboración mediante elecciones claras, independientemente de quién seas o a qué te dediques. Importante, la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en mayo del año 2015 y su autor es David R. Hawkins, quien fue un médico, psiquiatra, maestro espiritual e investigador de renombre internacional. Fue director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la Devoción a la No Dualidad. Dio conferencias por todo el mundo, desde Harvard hasta la Abadía de Westminster en Londres. Su labor en el campo de la medicina le valió numerosos galardones, entre ellos el premio Huxley a la inestimable contribución al alivio del sufrimiento humano. Y por favor, sé receptivo en esta información, porque la verdad puede cambiar tu vida si logras primero entender para después implementar. Investiga más sobre este autor, tiene varios libros muy interesantes y sobre todo el legado que dejó hacia la humanidad. Vale la pena que hoy te apoyes, sobre todo para hacer frente a estos tiempos tan inestables. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible, y si no, analiza esta información y trata de implementar el punto o los puntos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: aumenta tu conciencia en cualquier momento. Para aprovechar nuestro poder inherente, primero debemos comprender el papel de nuestra conciencia. Imagina tu mente como un paisaje con picos y valles. Representan distintos niveles de conciencia. Algunas personas se esfuerzan por llegar a las alturas, donde está el amor, la paz y la alegría, por lo que siempre buscan claridad y una comprensión más profunda. Otras vagan por las regiones más bajas, como la ira, la vergüenza y la culpa, y otros estados mentales limitantes que dificultan las conexiones y las mantienen en modo supervivencia. Imaginemos este paisaje como una escala de 1 al 1000, en la que cada número simboliza un nivel de conciencia. Según el autor, la vergüenza, que a menudo nos lleva a la autodestrucción, está en el nivel 20. La culpa en el 30, es el nivel seguido casi al más bajo. La culpa en el 30 nos hace sentir que no merecemos amor. El miedo se sitúa en 100 y nos hace sentir constantemente ansiosos y nerviosos.
Pero en el 200 surge el coraje, que nos impulsa a enfrentarnos a nuestros miedos y asumir la responsabilidad de nuestros actos. A medida que subimos en la escala, encontramos el amor que se sitúa en 500 y nos abre a la compasión y la conexión. En este nivel, nuestras vidas pueden transformarse a mejor. Y cuando llegamos a 700, hemos superado el umbral de la iluminación y por fin podemos acceder a la cima de la conciencia humana y espiritual. Los individuos, las comunidades e incluso las naciones pueden tener un impacto positivo en el mundo cuando operan desde estados mentales elevados. ¿Por qué? Bueno, cuanto más alto estemos en la escala de conciencia, más abrazamos nuestro poder interior y más nos alejamos de la fuerza destructiva. En consecuencia, vemos el mundo con mayor amplitud, afrontamos los retos de la vida con gracia y creatividad y producimos un efecto dominó positivo en la realidad. Está claro que elevar el nivel de conciencia debe ser una prioridad, pero la conciencia es solo el principio. Si el poder es un viaje por carretera, la conciencia es el auto que conducimos para ponernos en marcha. Y sabemos que todo auto necesita combustible. Es hora de desentrañar el fenómeno de la intención, que es el combustible del poder. Pero antes de llegar y explicar ese concepto, vamos a profundizar en las enseñanzas de este primer punto, que nos coloca en esta cuestión de los niveles de conciencia. Es un tema que ya he mencionado en el programa Conocimiento Experto, sin embargo, aquí voy a tratar de reforzarlo. Importante, todos tenemos, digamos, emociones, es decir, sentimos cosas, por eso somos humanos. El problema muchas veces radica en que esas emociones nos colocan en estados bajos de conciencia. ¿Cuáles son estos niveles bajos? Bueno, sobresale la vergüenza, la culpa, la ira, el miedo, la ansiedad, la apatía, etc. Son estados bastante bajos. Si tú quieres conocer cuáles son todos estos niveles de conciencia, voy a dejar en la descripción un enlace que te va a ayudar a que profundices más en la información. Sin embargo, lo que quiero que tengas claro es que cuando nosotros estamos en niveles bajos, pues digamos nuestra vibración se transforma en eso. Entonces suele ser bastante difícil salir de ahí. Menciona algunos aspectos, por ejemplo, la vergüenza suele ser el nivel más bajo que conlleva la autodestrucción. La culpa es la que le sigue y hace sentir que no merecemos amor. Después puede continuar el miedo y así otros elementos que nos hacen sentir mal, ¿no? El miedo en este caso, ansiosos y nerviosos, está la apatía, está la ira, el orgullo, etc. Algo que menciona el autor en su libro es que la humanidad actualmente dice que se encuentra en un nivel 200. 200 viene siendo el coraje o la valentía. Ahora, importante, no significa que toda la humanidad esté en este nivel, sino más bien hay personas que están en niveles más altos y muchas personas que están en niveles más bajos. Lo que sucede es que las personas que están en niveles más altos equivalen a muchas personas de los niveles más bajos. En promedio, dice el autor, estamos en este nivel de 200. ¿Qué es lo que hace el coraje o la valentía? Pues nos lleva a enfrentarnos a nuestros miedos y asumir la responsabilidad de nuestros actos. Digamos que ese viene siendo la media en la que se encuentra el mundo, aunque si somos más observadores te vas a dar cuenta que hay un descontrol y un desequilibrio total y la verdad es que la gran mayoría pues está en niveles muchos más bajos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ira o el miedo, sobre todo por la cuestión de la ansiedad, niveles un poco más bajos viene siendo la apatía, es algo que predomina mucho. Entonces tenemos que trabajar nosotros en elevar nuestros niveles de conciencia con la finalidad de poder impactar también hacia los demás. Menciona que los niveles altos, por ejemplo el amor se sitúa en 500, que nos lleva a la compasión y la conexión. Otros niveles, por ejemplo la iluminación, que es cuando llegas a un nivel 700 y en fin, ¿no? De ahí hacia arriba, pero te digo, no te desconcentres con los niveles superiores porque al final todo lleva un proceso y no es tan sencillo. Es decir, tenemos que trabajar mucho en nuestra formación, mucho en nuestro estado mental simplemente para poder subir pequeños puntos dentro de la escala. Sí, porque cada nivel superior viene siendo prácticamente exponencial. ¿Ok? Nada más para que lo tengas ahí en el radar. Importante, menciona que está claro que elevar el nivel de conciencia debe ser una prioridad. Entonces, si nosotros queremos sentirnos mejor y sobre todo impactar al mundo, que viene siendo una de las enseñanzas de este autor, si nosotros empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia, no nada más mejoramos nosotros, sino que ayudamos a mejorar nuestro entorno. Y es por eso que dice que esta debería ser la prioridad. No me extiendo demasiado porque hay muchísimo más que tendríamos que explorar sobre este tema,
Sin embargo, nada más te dejo la referencia que en la descripción te voy a compartir precisamente un contenido que hice donde hablo exclusivamente de este aspecto. ¿Te parece bien? Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 1, que es aumenta tu conciencia en cualquier momento. Pasamos al punto 2, que nos habla de este combustible del poder. El punto 2 dice, establecer buenas intenciones. Imagina que empiezas el día con un objetivo claro en mente. Sabes lo que quieres conseguir y te impulsa un sentido de propósito. Esta claridad es la esencia de la intención, que guía nuestras acciones y da forma a nuestra realidad. Cuando establecemos intenciones, tomamos las riendas de nuestra vida, centramos nuestra energía en lo que más importa y dirigimos nuestro destino en la dirección deseada. Las intenciones poderosas crean ondas de efectos positivos, no solo en nuestra realidad, sino también en las realidades de quienes nos rodean. La claridad es lo que hace que una intención sea realmente poderosa. Cuando somos conscientes de nuestros estados de conciencia, es más fácil tener claro lo que queremos. Con esta claridad podemos establecer intenciones sabias. Piensa en ellas como en estrellas guía que nos ayudan a navegar por los vericuetos de la vida y alcanzar los objetivos que nunca pensamos que pudiéramos conseguir. Digamos que quieres mejorar tu salud. Para ello, sabes que necesitas tener una clara intención de hacer ejercicio con regularidad y comer sano. Esta intención guiará tus decisiones diarias y te inspirará para seguir comprometido con tu objetivo. Puede que no lo veas ahora, pero notarás que tu salud mejora drásticamente con el tiempo y de paso inspirarás a tus amigos y familiares para que tomen decisiones más saludables. O imagina que eres un emprendedor con la visión de crear un negocio que beneficie a tu comunidad. Tal vez tengas la intención de crear una empresa que ofrezca salarios justos y apoye causas locales. Esta intención dará forma a todas las decisiones empresariales vitales que tomes, desde las personas que contrates hasta los suministros que utilices. Tu comunidad verá y percibirá tu intención cuando tu empresa prospere y puede que se sienta inspirada para unirse a tu causa. Así que es obvio, el poder ilimitado de la intención no solo alimenta los sueños individuales, también impulsa acciones de grupo que en última instancia dan forma a nuestro mundo compartido. Por supuesto, la vida siempre nos va a dar limones. ¿Qué ocurre si, a pesar de nuestras mejores intenciones, nos enfrentamos a dificultades inesperadas? Aquí es donde entra en juego la rendición. Es la piedra angular del verdadero poder. Y es lo que vamos a revisar en el siguiente punto. Pero antes de llegar ahí, vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 2, con esta cuestión de la intención. Menciona lo que quieres conseguir y te impulsa hacia un sentido de propósito. Eso es lo que da claridad a la esencia de la intención. Sobre esta línea yo te preguntaría, ¿cuál es tu intención? Para saber esto tienes que saber qué quieres claramente y tener un sentido de propósito fuerte sobre eso. Estoy seguro que prácticamente quizá el 90% de las personas no logren dar con esta respuesta. Por ende, sus intenciones son confusas. Y por ende, si esto funciona de esta manera, quizá las cosas que está buscando no se van a dar. ¿Ok? Esto tenlo en el radar. Ahora, las intenciones poderosas crean ondas de efectos positivos no solo en nuestra realidad, sino también en las realidades de quienes nos rodean. En pocas palabras, se percibe fuertemente aquello que tú quieres y que se convierte en un propósito para ti. Entonces, no nada más te impactas tú, sino que si este viene siendo, digamos, un propósito digno, o bien esto que quieres conseguir realmente puede ser algo que ayude a los demás, esto se percibe y de pronto las cosas se van ajustando en función de que logres conseguir esto. ¿Ok? Habrá quien diga esto es pensamiento mágico. ¿Qué más da? Si al final el beneficiado eres tú. ¿Qué más da que sea eso? Si al final tú eres feliz, si al final tú la tienes clara y si al final estás logrando lo que quieres. ¿Ok? Menciona, la claridad es lo que hace que una intención sea realmente poderosa. Una vez más, se reafirma la idea. Esta claridad, saber exactamente qué quiero y por qué lo quiero. Eso viene siendo la definición de propósito y de lo que quieres. Ahora, menciona, el poder ilimitado de la intención no solo alimenta los sueños individuales, sino que impulsa acciones de grupo.
que en última instancia dan forma a nuestro mundo compartido. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos, de lo que vemos como realidad, viene siendo, digamos, el promedio, o viene siendo lo que de alguna manera la intención generalizada está reflejada. Por eso puede parecer absurdo muchas veces, o bien confuso, o bien no lo tenemos tan claro. Sin embargo, hay pocas personas que posiblemente estén aportando mucho, así como muchas personas que de forma inconsciente estén aportando poco. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener esta claridad. De nosotros depende. Esta información no la tires al saco roto. Trata de aterrizarlo a tu propia situación. Trata de hacer este balance. Trata de hacer este examen de conciencia. Al final, la realidad que percibes, o por lo menos lo que manifiestas, viene siendo un reflejo enormemente de esta claridad y de la intención con la cual te manejas en la vida. El problema de la mayoría de las personas es que carecen de esta claridad. Son autómatas, simplemente están al vaivén de lo que se presenta. Y entonces después se quejan si las cosas no les funcionan, claro, porque forman parte de la intención de otros, para bien o para mal. Entonces aquí se trata que tú aprendas a jugar tus cartas y te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Lo que necesitas es claridad. ¿Y cómo consigues claridad? Simplemente teniendo el propósito y saber por qué quieres lo que quieres. En pocas palabras, qué quieres y por qué lo quieres. Sería el trabajo fundamental de este segundo punto, y de ti depende que logres establecer la intención correcta. Por ende, no olvides la enseñanza. Establece buenas intenciones. Es turno del punto 3, que nos habla de uno de los aspectos más complejos, y es el hecho de ceder. El punto 3 dice: domina el arte de la rendición. Rendirse puede sonar a darse por vencido o admitir la derrota, pero en realidad es una práctica de poder. Se trata de soltar el control, confiar en el flujo de la vida y abrirnos a nuevas posibilidades. En el acelerado mundo actual, a menudo nos aferramos al control. Queremos saber qué va a ocurrir a continuación y tenerlo todo planeado, pero la vida es impredecible y a veces la mejor manera de navegar por sus incertidumbres es dejarse llevar y confiar en el proceso. De este modo, la rendición es una puerta al crecimiento personal, que nos permite experimentar una profunda transformación ante la adversidad. Sin embargo, hay una diferencia entre rendirse y darse por vencido. Mucha gente no conoce esta diferencia, y por eso a muchos nos cuesta soltar. Cuando nos rendimos, no estamos abandonando nuestros sueños u objetivos. En lugar de eso, reconocemos que algo más grande está actuando y permitimos que nos guíe. Nos adentramos en lo desconocido con valentía y curiosidad, confiando en que encontraremos el camino. No hay mejor prueba del poder de la rendición que la historia de Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión, luchando por la libertad de su pueblo. Mientras estaba encarcelado, Mandela adoptó el arte de la rendición, dejando a un lado la amargura y el odio, para centrarse en el perdón y la unidad. Este cambio de perspectiva le permitió soportar su condena y salir de la cárcel como el líder que ayudó a acabar con el apartheid en Sudáfrica. Pregunta: ¿y qué hay de la rendición en un entorno más cotidiano? Imagina que eres un artista que se siente bloqueado creativamente. Lo ha intentado todo para abrirse camino, pero nada parece funcionar. Solo si te rindes ante la situación podrás renunciar a tus expectativas y crear sin juzgar. De repente la inspiración fluye y te sumerges en tu trabajo más auténtico hasta la fecha. En última instancia, la rendición consiste en aceptar lo desconocido y confiar en nosotros mismos para recorrer el camino. Al soltar el control sobre nuestra situación, nos abrimos a nuevas posibilidades, oportunidades y crecimiento. En estos momentos de aceptación, podemos descubrir nuestra fuerza interior y nuestra resistencia y afrontar los retos con gracia y valentía. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3. Es de lo más complicado. Y podrás preguntarte, ¿a qué me refiero con esto? Miren, el hecho de ceder las cosas que nos importan es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final va ligado a nuestra identidad, va ligado a nuestro ego, va ligado a nuestra perspectiva de nuestro sentido en esta vida incluso. Menciona por eso esta cuestión de rendirse. En pocas palabras, digamos que tú estás empujando una puerta.
pero la puerta se abre hacia adentro. Por más que empujes, no vas a lograr abrirla nunca. Cuando cedes, es ahí como la puerta te puedes dar cuenta que se abre hacia adentro. Esto es, digamos, una manera en la cual nosotros tenemos que entender cómo llevamos nuestra vida. Muchas veces queremos forzar el resultado, ¿cierto? Estamos trabajando arduamente en algo que no se da y seguimos forzándolo y forzándolo. No nos damos cuenta que ese no es el camino, pero como se ha aferrado tanto a nuestra identidad, seguimos haciendo lo mismo. Aquí se trata que nosotros podamos soltar el control, confiar en el flujo de la vida y abrirnos a nuevas posibilidades. Esto se dice fácil, no es tan sencillo en la práctica. Digamos, te está yendo mal y dices, bueno, voy a dejar de forzar para que me vaya bien y al final voy a fluir en torno a la situación. Este sentimiento de lo desconocido, de lo incierto, pues al cerebro no le gusta absolutamente nada. Y sobre esta línea es que nosotros, si logramos sobreponernos a esta situación sin sentirnos mal, vamos a crecer exponencialmente. Menciona, la vida es impredecible y a veces la mejor manera de navegar por sus incertidumbres es dejarse llevar y confiar en el proceso. La palabra clave aquí es confiar en el proceso, o la frase más propiamente dicho. Si nosotros estamos haciendo las cosas que nos corresponden y lo hacemos en concordancia al resultado que buscamos, sin tratar de forzar el resultado, sino más bien sabemos que esto es lo que podemos hacer y de lo que tenemos control, entonces podemos estar mucho más tranquilos. Y a esto me puedo referir a un nivel de pensamiento, porque muchas veces pensamos que esto se refiere a las acciones, incluso va más ligado hacia nuestra forma de pensar. En pocas palabras, si nosotros estamos pensando bien y estamos calibrando bien, no podemos temer a un resultado adverso. Es decir, quizá en primera instancia las cosas no son como nosotros pensamos, pero digamos que si tenemos la certeza de que lo bueno va a llegar y estamos pensando bien y por ende actuamos en concordancia a eso que pensamos y estamos tranquilos y confiamos en el proceso, pues tarde que temprano eso, por ley natural, se va a presentar. Así de sencillo es. El problema, ¿cuál es? Cuando la realidad que percibimos parece que es sumamente adversa a eso que estamos buscando. Y te lo digo por experiencia. Muchas veces queremos cosas, no se están dando, es más, se da el efecto contrario y entonces podemos caer en la desesperación. Sin embargo, si empezamos a entender cómo nuestro pensamiento determina en gran medida nuestro sentimiento y la forma en la cual nos comportamos, vamos a ser mucho más cuidadosos en lo que estamos pensando. Dice, hay una diferencia entre rendirse y darse por vencido. Es distinto. Darse por vencido es, dejo de intentar y ya no me importa. Mientras que rendirse tiene que ver más con ceder. Es decir, en lugar de estar forzando, en lugar de estar empujando la puerta, tratando de abrirla, darnos cuenta que tenemos que ceder a ese esfuerzo. Y cuando menos te des cuenta, ¡pum!, la puerta se abre hacia adentro. Menciona, reconocemos que algo más grande está actuando y permitimos que nos guíe. ¿Ok? No se trata nada más de nosotros solos o de esfuerzos aislados o simplemente nuestro ego hablando, sino consiste en reconocer que algo más grande tiene una influencia en lo que nos sucede. Menciona, solo si te rindes ante la situación podrás renunciar a tus expectativas y crear sin juzgar. ¿Cuántas veces no te ha tocado cuando estás forzando algo, no fluye? Es decir, tu creatividad se estancó, las cosas no marchan como tú quieres, al contrario, cada vez se hace más difícil. Sin embargo, cuando te rindes y dices, ¿no? Ok, ya hice lo que tenía que hacer, ya no está en mí lo que sigue, dejo de casarme con el resultado y entonces nada más me enfoco en la parte de la cual tengo control y lo demás confío en que se tiene que resolver. Esa es la actitud. Si vieras cuánta carga te vas a quitar cuando empieces a pensar de esta manera. En los tiempos actuales se nos ha hecho creer que tenemos que ser super máquinas, que tenemos que ser super personas, que tenemos que ser prácticamente un ejemplo en relación a la productividad, a la eficiencia, a la efectividad, al estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. No permitas que te engañen. La vida es más simple. ¿Ok?
Sin embargo, pues hay cosas que quieren manipularte y sobre todo retener tu atención en función de sacar beneficio a ellos. No permitas que eso te ocurra a ti. Y algo importante para cerrar, dice, la rendición consiste en aceptar lo desconocido y confiar en nosotros mismos para recorrer el camino. En pocas palabras, sabes que no sabes. Y como tienes ese principio claro, fluyes. Y listo. Lo demás no depende de ti, lo que depende de ti nada más es hacer aquello que representa el proceso. Es decir, aquello en lo que tienes control sobre el proceso. Lo demás, déjalo a otras fuerzas y tú vive más tranquilo. No olvides la enseñanza de este punto número 3, dominar el arte de la rendición. Llegamos al punto 4, el cual entra en materia sobre el concepto del poder. El punto 4 dice, dirigir con poder, no con fuerza. Todos reconocemos el liderazgo forzado cuando lo vemos. Las señales son obvias. Siempre se trata de control, coerción y manipulación. Los líderes que operan desde la fuerza suelen tener un enfoque a corto plazo. Piensa en todos los villanos que vemos en las películas y en la vida real. Su único motivo suele ser apaciguar una ira secreta, la culpa o la vergüenza. No es de extrañar que sus acciones provoquen consecuencias no deseadas y los resultados de sus actos suelen costarles la moral, la confianza y la cohesión del equipo. En cambio, el liderazgo poderoso se basa en la influencia, la inspiración y el empoderamiento. Los líderes que abrazan el poder crean entornos en los que las personas se sienten valoradas, motivadas y comprometidas. Gracias a ello, la colaboración y la innovación prosperan, creando resultados duraderos y positivos para todos los implicados. Un ejemplo histórico de este contraste puede verse en los estilos de liderazgo de Mahatma Gandhi y Adolf Hitler. Gandhi lideró con poder, inspirando a millones de personas para lograr la independencia de la India mediante la desobediencia civil no violenta. Su enfoque unió a la gente y fomentó un cambio duradero. Por el contrario, Hitler utilizó la fuerza, la coacción y el miedo para controlar a sus seguidores, lo que tuvo consecuencias catastróficas y provocó un inmenso sufrimiento humano. Los mismos principios de liderazgo se aplican también al mundo empresarial. Basta con recordar la historia del fundador de Walmart, Sam Walton. Mientras construía su imperio minorista, Walton dirigía centrándose en el servicio y el valor humano, fomentando un entorno de trabajo positivo y solidario que se extendía a las interacciones con los clientes. Y los empleados de Walmart reflejaban su virtud como líder. A diferencia de otros grandes almacenes, donde los empleados pueden parecer indiferentes, fríos y ausentes de los pasillos, los empleados de Walmart son notablemente cálidos, complacientes y sobre todo presentes. Desde el principio, Walton reconoció que un campo de energía humano en el lugar de trabajo conducía a una mayor buena voluntad y lealtad de los clientes, evitando un entorno frío en el que abundan los conflictos. No es de extrañar que Walmart sea una potencia, es una marca basada en el corazón. Al elegir el poder sobre la fuerza, los líderes pueden cultivar entornos en los que las personas prosperan, florece la innovación y se logra el progreso. Entonces, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Un líder enérgico que controla y coacciona o un líder poderoso que inspira y motiva? Recuerda que todos a tu alrededor sentirán el impacto de tu elección. Y este es un tema que también puede generar cierta controversia, ¿ok? Vamos a entender un poquito más a qué se refiere todo esto. Dice, los líderes que operan desde la fuerza suelen tener un enfoque a corto plazo. Se dan cuenta que muchas veces hoy se enaltece esta cuestión a veces como conceptos de Maquiavelo o bien este concepto de las leyes del poder y todo esto, es decir, este tipo de liderazgo, que es un enfoque, digamos, más de villano, ¿no? Más de manipulación, y a veces pareciera que se enaltece eso. Bueno, todo esto nos lleva a vibrar bajo, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengas en el radar. Menciona que un liderazgo poderoso se basa en la influencia, la inspiración y el empoderamiento, es decir, no en la fuerza, no en el sometimiento, sino más bien en esta influencia y esta inspiración. Menciona, los líderes que abrazan el poder crean entornos en los que las personas se sienten valoradas, motivadas y comprometidas. Algo importante, un líder con estas características se enfoca en sí mismo y es gracias a lo que hace para sí mismo o el ejemplo que da a los demás se fundamenta en lo que hace para sí mismo.
Por eso es que la gente se motiva y por eso es que la gente lo valora y por eso es que la gente se compromete, porque entiende la causa y sabe que la persona, en primera instancia, en este caso el líder, es una representación de lo que dice. ¿Ok? Muy diferente a cuando se fundamenta en el miedo o simplemente el hecho de imponer mi poder, en este caso más bien la fuerza sobre ti. Que ese viene siendo uno de los, digamos, limitantes sociales que existen enormemente hoy en día en los campos de la política y en cualquier otro donde pues la fuerza predomina, el miedo sobre todo, ¿ok? Menciona que al elegir el poder sobre la fuerza, los líderes pueden cultivar entornos en los que las personas prosperan, florece la motivación y se logra el progreso. Ok, aquí seguramente habrá personas que no estén de acuerdo con el ejemplo de Walmart. Ok, acuérdate que el autor está escribiendo esto desde el punto de vista donde Sam Walton estaba creando Walmart. Ok, él se inspiró, digamos, en este tipo de liderazgo para crear este imperio. Actualmente, pues Sam Walton ya no vive y entonces, digamos, este imperio se ha repartido entre sus familiares. Y bueno, a lo mejor se ha distorsionado muchísimo la visión con la cual inició todo esto, pero no podemos negar que sigue siendo uno de los imperios, digamos, en esta cuestión de consumibles que existe hoy en día. Sigue estando vigente a pesar del paso del tiempo. Y bueno, sin entrar en otras cosas y en otras prácticas que al final pues también obviamente pues tiene sus diferencias, pero lo que se trata de entender aquí o lo que el autor trata de dar a entender es cómo cuando alguien utiliza el poder pues muchas veces no tiene desgaste, en pocas palabras simplemente fluye de forma natural, mientras que la fuerza tiene un desgaste enorme por el manejo de energía tan bajo que predomina. Simplemente ten esto en el radar y sobre todo cuando tú quieres convertirte en un mejor líder, pues la mejor forma de hacerlo es precisamente cuando te fundamentas en la influencia, la inspiración y el empoderamiento. Y esto lo logras no por lo que dices, o no por lo que forzas, o no por lo que controlas, sino simplemente por el ejemplo que las personas perciben aplicado hacia tu misma persona. Simplemente tenlo en el radar y sobre todo, si vas a dirigir a un equipo, hazlo con poder y no con fuerza. Y vamos a cerrar precisamente con la enseñanza de este punto número 4, que es dirigir con poder, no con fuerza. Habiendo dicho anterior, llegamos ahora al punto 5, que nos habla de la resolución de problemas. Y en pocas palabras dice, superar los conflictos pacíficamente. El conflicto forma parte inevitable de la vida. Siempre surgirán desacuerdos y malentendidos entre personas de todas partes, ya sea en las relaciones personales o en la política mundial. Porque ante todo las personas son diferentes y tienen estados de ánimo distintos en cada momento. Pero ¿y si los conflictos no tuvieran por qué ser siempre agotadores? ¿Y si pudiéramos transformar nuestra forma de abordar la resolución de conflictos aprovechando el poder en lugar de la fuerza? El verdadero poder tiene que ver con la compasión, la comprensión y el deseo de armonía. Cuando abordamos la resolución de conflictos desde esta perspectiva, creamos un espacio para la curación, el crecimiento y las soluciones duraderas. Imagina a dos vecinos enzarzados en una amarga disputa por una valla compartida. Uno de ellos opta por la fuerza, amenaza con emprender acciones legales y agrava la situación. El otro vecino, abrazando la esencia calmada del verdadero poder, invita a su interlocutor a discutir abiertamente sus preocupaciones, buscando una resolución mutuamente beneficiosa. Este poderoso enfoque resuelve el conflicto y refuerza el vínculo entre vecinos. Los mismos principios se aplican en otros ámbitos sociales en nuestras vidas. Podemos transformar nuestras relaciones, lugares de trabajo y comunidades eligiendo el poder en lugar de la fuerza. Fomentamos un crecimiento auténtico cuando abordamos los conflictos con empatía y un deseo genuino de comprensión. Imagina un mundo en el que la resolución de conflictos se basa en el poder real. Las personas se reúnen para resolver sus diferencias, buscando soluciones que beneficien a todas las partes implicadas. Un mundo así funciona con armonía, colaboración y progreso. Así que podemos seguir resolviendo los conflictos por la fuerza o abrazar el potencial transformador del verdadero poder. Al elegir el poder y los estados mentales superiores necesarios para activarlo,
Abrimos la puerta a un mundo de mayor comprensión, compasión y unidad. Y ese es un mundo por el que merece la pena luchar. Y vamos a entender a un mayor nivel de detalle la enseñanza que el autor nos comparte aquí. Dice que el verdadero poder tiene que ver con la compasión, la comprensión y el deseo de armonía. En pocas palabras, buscar el ganar. Ganar, no dejar que el ego te domine, sino más bien tratar de buscar el bien común. Esto parece utópico y en función de analizarlo, sería bueno empezar a cuestionarnos, ¿y por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no podemos hacer esto de una manera tan sencilla? ¿Se dan cuenta o se han fijado en los niños cómo muchas veces ellos resuelven sus diferencias muy rápido? Y ya, no se complican. ¿Por qué conforme avanzamos nos complicamos? Bueno, todo esto va ligado a nuestro sistema de creencias, al condicionamiento y sobre todo a la autoestima, la autoimagen y el autoconcepto que tenemos, ya que pareciera que si nosotros cedemos a algo, pues es como si fuésemos una menor persona o si fuésemos alguien de menor nivel. ¿Ok? Menciona aquí algo importante. Fomentamos un crecimiento auténtico cuando abordamos los conflictos con empatía y un deseo genuino de comprensión. ¿Qué pasa si yo me enfoco en entender tu posición? ¿Qué pasa si yo me enfoco en tratar de entenderte? Y sobre eso, en lugar de que la emoción me gane, que es lo que sucede cuando tenemos una carga emocional alta sobre otra persona y tratamos de mediar algo, pues nos gana la emoción. Eso es la verdad. Por eso muchas veces tienes que ir a terapia o tienes que tener algún intermediario que te ayude a resolver los conflictos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta de ese poder? Y que podemos hacer uso de ese poder. Es decir, vamos a buscar el bien común sin dejar que la emoción nos domine. Menciona, si nosotros hiciésemos eso, un mundo así funciona con armonía, colaboración y progreso. Y algo muy importante, imagínate cómo sería el mundo que nos rodea si nosotros pudiésemos actuar de esa manera. Ahora, esto puede parecer utópico, habrá quien lo descarte inmediatamente, habrá quien diga sería muy bueno, sin embargo esto requiere un proceso. Esto requiere que nosotros hagamos pausas en nuestras reacciones. Esto merece toda nuestra atención y sobre todo el tiempo que demore. Es la verdad, porque al final de esto depende el resultado. Lo que nos demore, la pausa, hay que hacerla. En lugar de esto de reaccionar en función de tener la razón, en lugar del resultado. Esto es algo que tenemos que entender si queremos superar los conflictos con poder. En lugar de estar forzando las cosas, es decir, la fuerza con el desgaste, a ver quién puede más, que es lo que sucede normalmente, ¿por qué no mejor dejar que el poder, que va a ocasionar un menor desgaste en nosotros, y sobre todo hacer que el ganar se dé? Incluso habrá momentos donde a lo mejor si la otra persona obra mal y tú te manejas con poder, la persona es la que se desgasta, no tú, y ya no forma parte de tu problema. En una discusión, por ejemplo, si las dos personas se enganchan, pues va a haber una fuerza en ambos sentidos, va a haber un desgaste mucho mayor. ¿Qué pasa cuando una persona es inteligentemente más emocional y nunca se engancha? Nunca levanta la voz, siempre está calmado, siempre está en control. La otra persona se vuelve loca, se vuelve histérica muchas veces, porque sabe que no tiene poder sobre ti y tú mantienes tu poder. Al final el desgaste y todo va hacia la otra persona. ¿Te das cuenta que si nosotros empezásemos a entender esto y sobre todo tuviésemos un poquito más de conciencia, las cosas que haríamos en nuestro día a día serían diferentes? Porque al final estamos tan bombardeados de información que nos hacen pensar cosas que ni siquiera nos corresponden. Pero bueno, ese es un tema nada más para que lo tengas en el radar y simplemente lo reflexiones. Aquí la clave es que trata de superar los conflictos de la mejor manera. Los problemas tienen solución y qué mejor que hacerlo sin el uso de la fuerza. No olvides la enseñanza de este punto número 5, superar los conflictos pacíficamente. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis con una práctica que te invito a que la realices. El punto 6 dice, discernir la verdad en cualquier situación con la kinesiología aplicada. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, tanto si eres un maestro de escuela como un político reconocido internacionalmente. Puedes cambiar tu entorno y el mundo a mejor.
Pero no puedes ejercer el poder sin la verdad en un mundo plagado de información, opiniones y creencias falsas. Entonces, la pregunta, ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso? Y si existiera una técnica que te diera la respuesta en todo momento. Según el autor, la hay y se llama kinesiología aplicada. La kinesiología aplicada es una solución práctica que te permite discernir tu verdad en medio de la sobrecarga de información y las opiniones contradictorias con tus músculos. Así es, puedes evaluar la información, la creencia e incluso los tipos de alimentos adecuados para ti solo con tu cuerpo. ¿Cómo es posible? Pues tenemos que agradecérselo al doctor George Goodhart. Este fisioterapeuta súper innovador se sumergió en las técnicas de test muscular en 1971 e hizo un descubrimiento salvaje. La fuerza o debilidad muscular está vinculada a la salud de órganos corporales específicos, meridianos de acupuntura y reacciones corporales a diferentes estímulos. Imagínate esto, los músculos deltoides de las personas con hipoglucemia o bajo nivel de glucosa en sangre se debilitan de repente cuando probaban el azúcar. Una locura, ¿verdad? Bueno, este descubrimiento dio lugar a la kinesiología aplicada, una herramienta asombrosa para determinar cómo afectan las distintas sustancias a nuestro cuerpo. Hablemos ahora del Dr. John Diamond, el psiquiatra que llevó la kinesiología a un nuevo nivel desarrollando la kinesiología conductual. Exploró cómo factores sensoriales y psicológicos como el arte, la música y el estrés emocional afectaban a los pacientes. Estudios posteriores descubrirían que el cuerpo respondía con precisión incluso cuando la mente consciente no tenía ni idea de lo que estaba probando. Gracias a estos increíbles descubrimientos, el autor cree que puedes utilizar la kinesiología para discernir la veracidad de cualquier información basándote en tu sentido interno de la armonía. Inténtalo, este viene siendo el procedimiento. Toma a un amigo, extiende un brazo y resiste la presión que ejerce sobre tu muñeca. Piensa en una afirmación mientras ponen a prueba la fuerza de tu brazo. Si es un no, tu brazo se debilita. Si es un sí, se mantiene fuerte. Observa la diferencia al pensar en alguien a quien quieres y alguien a quien temes. Eso es kinesiología aplicada. Aprender a distinguir la verdad de la mentira lleva tiempo y práctica, pero sus recompensas merecen nuestros constantes esfuerzos. A medida que afinamos nuestra mente para distinguir las cosas mejor y más rápido, podemos navegar sin problemas por las complejidades de la vida, aprovechando la verdad para tomar decisiones significativas y liderar con poder. Y este punto nos ofrece una técnica que vale la pena entender. Sí, muchas veces podemos ser escépticos ante este tipo de información. La realidad es que en este punto se menciona muy rápidamente, voy a tratar de explicarla a mayor nivel de detalle, sobre todo porque la he llevado a la práctica y en lo personal me ha funcionado muy bien. Pero de cada uno depende y sobre todo pues que lo experimente. Lo primero es entender este concepto de las creencias falsas, porque estamos tan bombardeados de tanta información que es difícil saber lo que es bueno o no para nosotros, porque estamos siguiendo patrones, digamos, de otras personas o creemos historias de otros y entonces de pronto no sabemos si nos funcionan o no nos funcionan. Ahora, menciona que este concepto de la kinesiología, por un lado, ¿en qué se fundamenta? En que nuestro cuerpo es sabio. Sobre todo, nuestros músculos pueden darnos la respuesta a la pregunta que queremos. Empieza precisamente un poquito de historia, como ciertos tipos de pacientes hacia ciertos, digamos, estímulos o ciertos alimentos se fortalecían o se debilitaban. Después, esto se llevó a la parte conductual, donde aspectos como la música o el estrés emocional y otras cosas podían también afectar, digamos, la fuerza del cuerpo. Entonces, ¿cómo sabes si algo es bueno para ti o no? Sería, digamos, el enunciado. Saber si es bueno para ti o no. Al final no estamos hablando de si algo es verdad o no, simplemente si es bueno para ti o no. Si el cuerpo se pone fuerte, es que es bueno para ti. Si el cuerpo se debilita, es que no es bueno para ti. La primera vez que yo hice este experimento fue una sesión donde alguien se colocaba enfrente, estiraba su brazo, en este caso digamos el brazo derecho, totalmente estirado, y entonces la persona que hacía el experimento pues ejercía una fuerza sobre el brazo, ¿no?
simplemente para medir, digamos, la resistencia. Después la persona le pedía que pensara en algo que lo hiciera feliz, cualquier aspecto, es decir, cualquier elemento que te diera una sensación de felicidad, y entonces la persona que hacía el experimento validaba que tenía mayor resistencia, es decir, el cuerpo estaba más fuerte. Después le pidió que con la otra mano colocara una cajetilla de cigarrillos en su corazón. Entonces, una vez más, la persona estira su brazo derecho y cuando mide la resistencia, el brazo era mucho más débil. Este es un ejemplo. Tú puedes probar y te lo sugiero que lo valides con alimentos. Empieza a validar qué es lo que comes regularmente y haz el experimento con la pregunta: ¿esto que estoy consumiendo es bueno para mí? Y simplemente valida si tu cuerpo es más fuerte o es más débil. Es importante que la persona con la cual hagas este ejercicio pues sea alguien de confianza que también quiere lo mejor para ti. No se trata que apliques una gran fuerza ni mucho menos, es nada más validar la resistencia, porque muchas veces puede ser sutil. Te vas a dar cuenta cuando algo es bueno para ti, de pronto el nivel de resistencia es muy firme, es decir, tu brazo es muy firme. Cuando algo no es bueno para ti, vas a sentir que con la más mínima presión, de pronto la resistencia baja. Y simplemente con eso es suficiente para que determines que mejor eso no lo consumas. Muchas veces nosotros no somos conscientes de esto y pensamos que tienen que pasar eventos externos para cambiar nuestra realidad. Y quizá con una simple variante en nuestra alimentación, esta realidad puede autoajustarse. ¿Ok? Es importante que nosotros empecemos a expandir nuestra conciencia, expandir nuestra forma de pensar. Y no nada más ser como estos ejemplos que muchas veces los mismos medios sociales nos impulsan a seguir. Estos conceptos de perfección, estos conceptos de éxito, estos conceptos simplemente de tener todas las respuestas, esos conceptos de ser sumamente eficientes, eficaces en todo. Oye, muchas veces puedes saturarte y simplemente terminas mucho peor que como empiezas. Aquí se trata que con aspectos muy sencillos tú puedas corroborar este ejercicio y te sugiero yo que empieces con los alimentos, después esto lo puedes llevar a personas y lo puedes llevar a cualquier situación que tú quieras determinar si es algo bueno para ti o no. Al final, si tú estás bien, es mucho más fácil que logres impactar en tu entorno, empezando por ti, después hacia los demás. Lo voy a dejar hasta ahí. De todas maneras puedes profundizar mucho más en este concepto de la kinesiología aplicada. Hay mucha información sobre esto y muchos ejercicios que te van a ayudar a entender cómo aplicarlo, digamos, en tu vida diaria. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 6, que es discernir la verdad en cualquier situación con la kinesiología aplicada. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El poder impulsa el crecimiento personal, permite predicar con el ejemplo y resolver conflictos, pero ejercerlo es como encontrarse en una encrucijada. Ejercerlo requiere mucha autorreflexión y discernimiento de nuestro entorno en todo momento. Al aprovechar el poder y los estados mentales que lo dominan, podemos provocar un cambio de paradigma que transforme nuestro mundo. Aunque suene a cliché, es cierto, cada uno de nosotros tiene el poder de desbloquear la armonía y la compasión en nuestro entorno. Ahora bien, la pregunta correcta que debemos hacernos es: ¿qué pasaría si eligiéramos el poder sobre la fuerza en todos los aspectos de nuestra vida? No hay mejor momento que hoy para averiguarlo, porque puedes hacerlo. No olvides las enseñanzas de este análisis. Aumenta tu conciencia en cualquier momento. Establece buenas intenciones. Domina el arte de la rendición. Dirigir con poder, no con fuerza. Superar los conflictos pacíficamente. Discernir la verdad en cualquier situación con la kinesiología aplicada. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El poder frente a la fuerza, del Dr. David R. Hawkins, un libro que nos enseña, por un lado, los determinantes ocultos del comportamiento humano y cómo nosotros podemos elegir el poder sobre la fuerza para transformar nuestro mundo. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos.
No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido. Te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.